Los meses de diciembre acostumbro a seleccionar mi músico del año. En el caso del 2020 se trató del trompetista norteamericano Chet Baker. Veamos a continuación por qué es el músico del año. Esta costumbre de seleccionar el músico del año desde hace algún tiempo ha incluido a finalistas como Beethoven, el gran músico de todos los tiempos a mi parecer, Bruckner también, otro de los grandes, y en el ámbito folclórico, en el ámbito local ha estado Tito Fernández, por ejemplo, los Chacareros de Paine, los Guasos Cochinos, músicos muy destacados y conocidos en los años 70 en Chile, y otros tantos, Buddy Guy, por ejemplo, guitarrista. Esta selección la hago primero para mí, y los criterios que uso son, primero, que me haya gustado, pero pienso que una selección de este tipo debe ir más allá que el gusto personal, abarcando, por ejemplo, su repercusión en lo que es ser músico, por ejemplo, su innovación, la forma en que se adelanta a la música en diferentes aspectos. Como suele suceder en el caso de Chet Baker, se combinan dos planos, el plano personal y el plano musical. Voy a comentar brevemente el plano personal, que fue muy determinante en su carrera. Él fue un músico que en los años 50 se fue a la ciudad, siendo muy joven, tenía menos de 18 años. Se crió en el campo, en Oklahoma, con caballos, chanchos, bosques, cultivos, ¿no es cierto? Su padre fue músico antes de la crisis de los años 30 en Estados Unidos y tuvo que convertirse en agricultor. Y eso lo llevó a regalarle a Chet Baker a los 8 años un trombón que le quedó grande, era muy pesado y lo cambió por una trompeta. Y aprendió solo en medio del campo con su talento innato. En el plano personal yo creo que Chet Baker nunca encajó con nadie, siempre vivió su mundo propio y le costó mucho incorporarse a la sociedad, nunca se integró en realidad. Y él vivía según le conviniera para su pasión, que era el jazz y tocar la trompeta. Se refugió, cayó en las drogas, ¿no es cierto?, el LSD, producto de lo cual estuvo en la cárcel en reiteradas oportunidades. Y como él era una figura internacional, era perseguido por la prensa, por la justicia, y eso lo fue apartando cada vez más de una vida con buena convivencia, ¿no es cierto? Finalmente, en lo que no se sabe si fue un accidente o un suicidio, él cae de un piso alto en el hotel en que estaba alojado en Holanda, un hotel de segunda categoría, cae con su trompeta, al otro día lo encuentra la policía y se habla de un suicidio. Y él tenía 57 años más o menos. Entonces, una vida difícil, como bueno, han tenido muchos músicos. Eso es bien determinante, pero no solamente como un hecho biográfico, sino que también determinante en su música. Él llega a la ciudad con un talento que hace que todo el mundo empiece a hablar de él. Tiene suerte porque llega en un momento histórico muy apropiado. Por una parte, por ejemplo, recién había muerto James Dean, el actor que se suicidó, y él ocupa ese lugar, el niño bonito, el joven superhéroe, digamos, ¿ya? Eso por una parte. Por otra, en ese momento la música estaba totalmente ocupada por el bebop, que era una música ruidosa, escandalosa,
y él llega con una música suave, íntima, acogedora. Ese es otro elemento. Por otra parte, él es blanco y llega a un ambiente que está dominado por los negros. Entonces los negros decían, hay un blanquito que está haciendo ruido acá. Y empieza a dar que hablar, y todo el mundo empieza a contar algo acerca de él. Y obviamente él llega con su talento, que significaba en la práctica que no tenía que ensayar. Él aprendía rápidamente las melodías, era muy afinado, etcétera, un talento inmenso. Y solo que él nunca entendió la música como un trabajo. Y ahí es donde se pone interesante la historia. Él no entendía, por ejemplo, por qué uno de los integrantes de su primer cuarteto gastó $3,000 en comprar un piano para ensayar. Y le dijo, bueno, ¿por qué no te compras un auto mejor? ¿Por qué tienes que tener un piano para ensayar? Si eso se hace así, y tocaba. Entonces él tenía un talento inmenso y dio paso eso a lo que se llama el cool jazz, que bueno, tiene como en todo ámbito su crítica. Algunos dicen que eso no es jazz, otros que sí, pero lo que sí definitivamente a mí me hizo inclinarme por este músico del año es porque a mi parecer representa lo que todo músico debiera tener como sueño, aquello a lo que todo músico debiera aspirar, es decir, a dominar un lenguaje y expresar su manera de ver aquello que representa la música que está tocando. Su talento residía, creo yo, y eso es lo que lo hace destacado y trascendente, en que él fue capaz de tomar una canción, tomar la letra que había escrito un autor y sacar desde su interior una música, convirtiéndola ya en una obra que después fue a trascender. Me parece que ese es como el ideal, el sueño, aquello a lo que debe aspirar todo músico, a tener su propia lectura de aquello que ve. La conjunción entre mundo interior, técnica e instrumento es el ideal. Entonces, aparte de su vida controvertida, me parece que su sonido, su interpretación es la de gran validez. Una de sus canciones o interpretaciones más conocidas es Almost Blue. Y voy a leer un trozo de un cuento que escribí precisamente pensando en la música que tocaba Chet Baker. Y escribí lo siguiente: la trompeta sonó a brillo gélido, aullido en medio del bosque de un animalito enamorado. El eco lejano, pero evidente, del amor no correspondido. Era el sonido del sentimiento lastimado. Ese texto, que forma parte de un cuento que escribí, representa muy bien lo que ha significado, creo yo, para mucha gente. Curiosamente, Chet Baker hoy día quizás no es tan conocido, pero en todo el mundo tiene seguidores que son fanáticos de él, porque los ha llevado a una vivencia emocional pocas veces vista. Por las normas de YouTube no puedo poner música de Chet Baker por los derechos de autor, pero en la descripción de este video abajo queda el link a uno de los videos que muestra muy bien lo que fue Chet Baker. Es una grabación en vivo donde se conjuga su expresividad musical con la improvisación. Ahí es donde se ve el músico en su esencia. Espero que lo disfruten, que conozcan a Chet Baker, porque van a vivir momentos muy, muy ricos, ¿no? Y bueno, esperemos que ustedes nos cuenten cuál es su músico del año. Hasta la próxima.